Buenas tardes. Bienvenido, doctor Adrián Bengolea, al Colegio de Abogados de la Provincia de La Pampa. Dentro del marco de las charlas que estamos dando como consecuencia de cumplir este año los 60 años de creación del Colegio Profesional de Abogados de la Provincia de La Pampa, lo hemos invitado a usted para que hable directamente de la Ley de Defensa del Consumidor. Tengo para decir que usted es abogado, por lo que tengo entendido vive en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, forma parte de un estudio jurídico. Lo que más me ha llamado la atención es, como recién hablábamos en forma previa, el ser fundador y CEO del sistema Notificas SRL, que creo que por lo que me adelantó va a hablar del tema. Y después tiene una profusa actividad académica y de notas y de estudios realizados, que en honor a la brevedad prefiero escucharlo a usted y que usted no nos escuche a nosotros, porque queremos imbuirnos de estos temas que estuvimos charlando en forma, 2 minutos en forma previa, como para seguir incentivando a los colegas a que empiecen a desafiar la ley y, como dijimos recién, el Código Civil y Comercial en este momento atraviesa todas las relaciones de consumo. Entonces aprovechemos lo que está con nosotros. Bienvenido y le doy la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento al Colegio de La Pampa, que tan gentilmente me ha permitido este espacio de intercambio de opiniones, ideas, y que está patrocinado por una empresa que yo dirijo. O sea, en vez de patrocinarme la ley, me patrocina Notificas. Este espacio, después, al final de la charla, voy a contar 2 palabras de lo que es Notificas, pero vamos a ir a la cuestión que nos trae, que tiene que ver con un tema que vengo trabajando durante muchos años. He juntado dos de mis ramas favoritas del derecho, el derecho procesal y el derecho del consumidor, y me he dado cuenta que a lo largo de estos años, de trabajos que he ido publicando, ideas que se me van ocurriendo, había algo ya con sustancia interesante para hacer charlas, y también me estoy animando a escribir un libro que por ahí verá la luz o no. Pero bueno, estos espacios también de intercambio con la comunidad de abogados son muy interesantes, y también podrían nutrir ese famoso libro que por ahí algún día sale. Así que la idea es invitarlos a los profesionales que están aquí presentes, a los que agradezco, a que tengamos un intercambio de ideas. Me interrumpen cuando quieran, vos le das el micrófono, manéjenlo, y esa es la idea, hacer un poquito de intercambio. Porque básicamente lo que yo voy a hacer es, miren, se me ocurrieron todas estas cosas para mejorar la eficacia en el litigio individual de consumo, y las quiero compartir. Hay algunas cuestiones que por ahí sería ideal que vengan a través de una reforma procesal, pero muchas de estas cuestiones, con la aplicación de los principios de instrumentalidad del proceso que vamos a tocar, y un poquito de activismo y abogados que lo pidan, podemos lograr avances o pequeños ajustes en el proceso civil, que nosotros le llamamos mal llamado de rito, porque lo del rito hace como si fuera alguna regla que no se puede romper o flexibilizar, y creo que tenemos que sacarnos esa idea y empezar a pensar que el proceso tiene que estar en línea con el derecho que queremos proteger. No hacemos derecho procesal para defender formas, el ritualismo, no, el derecho procesal, y ya vengo del Congreso Procesal de Mendoza. Les voy a compartir una ponencia de una amiga, Victoria Mosman, es impecable, y que va sobre esta idea de la instrumentalidad del proceso. Es una herramienta para hacer el derecho de fondo efectivo. Si esa herramienta, que es el derecho procesal, tiene algunos desajustes para hacer efectivo este derecho, va a haber que flexibilizarlo, cambiar, agregar, ser imaginativos, y eso es un poco la propuesta que yo plasmo e invito a todos los abogados a empujar juntos, ¿no? Nosotros vengo advirtiendo esta tensión entre el derecho del consumidor y el derecho procesal. Claro, y me voy encontrando con
regulaciones procesales que, che, pero pará, esta regulación procesal va en contra de este principio de defensa del consumidor. ¿Cómo hacemos para congeniar? ¿Cómo hacemos para que se puedan hablar? Y son tan contradictorias que va a haber que elegir. Y acá tenemos un derecho instrumental con derechos de base constitucional. Es decir, la verdad que queda poca duda. En estos casos, si nosotros lo planteamos en estos términos, ya vamos a entrar en las casuísticas de los asuntos, ¿qué debe prevalecer? En donde encontremos obstáculos del Código Procesal que van en contra de la ley, de los derechos de los consumidores, los jueces van a tener que ser flexibles con su forma. Esa es un poco la invitación que hago en el planteo. Es decir, yo parto, después voy a compartir un trabajo escrito que es muy similar, que lo planteé en el Congreso de Mendoza, lo voy a compartir online para ustedes, o sea que van a tener lo fino, ¿no? La cuestión fina de esta charla. Si bien era como planteo de reformas procesales, muchas de estas cuestiones pueden ser reformas pretorianas, hechas en la realidad, en el día a día, planteándosela al juez, y el juez aceptando esta flexibilización del proceso. Es decir, partir del concepto de tutela diferenciada del consumidor. Si nosotros reconocemos al consumidor como un sujeto vulnerable, que está en una situación de desprotección frente a la otra parte, que es el proveedor, la misma Constitución habla de tutela judicial efectiva. De hecho, si nosotros vemos, la Constitución habla de acceso a la solución de conflicto, y bajo esos principios, la misma Ley de Defensa del Consumidor trae soluciones procesales, como verán, ¿no? El tema del beneficio de litigar sin gasto, el juicio sumarísimo, presunciones probatorias, la famosa carga de prueba dinámica en carga del proveedor. Pero a mi criterio, y atento a la experiencia juntada a través de estos años, la ley se queda corta. La ley de defensa del consumidor se queda corta con las cuestiones procesales. Vaya, a ver, está bárbaro que traiga algunas cuestiones procesales, pero bueno, se queda corta. Es decir, y la charla va a girar sobre, bueno, ¿qué otras herramientas procesales podemos sumarle al consumidor en juicio para un poco ponerlo en igualdad de condiciones en el proceso civil? Acuérdense que el proceso civil, como está diseñado, pensado, y que nosotros nos movemos con el mismo... Ahí hay un micrófono de Ignacio, ¿puede ser? ¿Que se abrió? Gracias, Ignacio. El proceso nació para un litigio, un conflicto entre iguales. Si uno ve la estructura del proceso, no trata un litigio entre personas desiguales. Nosotros estamos usando reglas procesales de entre iguales cuando las personas, el consumidor frente a su empresa no es igual. O sea que ya entramos en un problema sistémico. Es decir, les tiro una idea. Ya el Código Procesal de Tucumán, que acaba de entrar en vigencia, ya le dedicó, reformaron su código y le dedicaron 8 o 9 artículos al conflicto individual de consumo. ¿Qué quiere decir? Cuando haya conflicto individual de consumo, además hay que agregar estas reglas. Interesante. Esto también nosotros los abogados, como legisladores o asesores de legisladores, tenemos que estar atentos a esto. O sea, en forma pretoriana o también para obtener reformas procesales. Entonces, tenemos un lado una empresa poderosa, con expertos, con abogados que litigan todo el día contra Susana, contra las miles de Susana, que una vez van a tener un conflicto con su televisor y una vez van a acudir a juicio frente al abogado de la empresa que fabrica televisores, que todos los días están contestados este tipo de juicios. O sea, ya partimos de una desigualdad hasta de conocimiento jurídico, ¿no? Es lógico, y no estoy hablando mal de los abogados de la otra parte, es lógico que se sepan todas las trampas, lógico que conozcan toda la forma de hacer confundir a los jueces, hacer confundir a la parte, de mostrar hasta dónde tengan que mostrar sus pruebas, o no. Es decir, ahí tenemos una desigualdad ya de arranque. Por lo tanto, esa idea de desigualdad la tenemos que tener muy clara. Esto el derecho procesal, repito, no lo atiende. Y tampoco atiende otra nota característica del derecho del consumo, que tiene que ver con la masividad de cada conflicto individual. A ver, ¿qué dice Adrián Mengolea? ¿La masividad de cada conflicto individual? Sí, sí. Cada conflicto individual hay que mirarlo, también es saberlo mirar con una lógica masiva. Cuando tiene alguien, Ignacio tiene un problema, no quedarnos con
con que le pasó esto a Ignacio y el abogado, el juez, todos tenemos que hacer un esfuerzo para ver si esto no está repetido en distintos puntos, no está arraigado en distintos puntos del país, o hay miles de consumidores afectados por la misma práctica, o la misma cláusula, o lo que fuera. Es decir, esa nota del derecho del consumidor no la tiene otra disciplina. Es decir, cuando tenemos un juicio de familia es el esposo contra la esposa con los hijos, y ahí se agotó el conflicto, no. Y hay otra familia y será totalmente distinta. El conflicto laboral puede tener algunas características en esto, pero se agotaría en lo que es en el marco de una empresa. Acá no, acá vos tenés conflictos individuales, pero que pueden ser una mera muestra de un conflicto que se está repitiendo en otros lados. Entonces, si no tenemos la visión y las herramientas para captar esa realidad, tanto el abogado como el juez van a captar el fenómeno del conflicto individual de consumo en forma acotada. Va a tener una mira muy estrecha y no va a tener, y no es la mirada que merece un conflicto de esta entidad. Es un poco lo que quiero trasladar. Y bueno, después, es decir, ¿qué hacemos para igualar al consumidor en juicio, acomodarlo con el proveedor? ¿Y qué hacemos para que el juez pueda captar toda la realidad de este conflicto? La masividad de este conflicto, ¿no? Invito nuevamente, a partir de la idea de la instrumentalidad del proceso, les voy a compartir el trabajo de la doctora Victoria Mossman, y no a no tener temor. Estamos rodeados de soluciones pretorianas, procesales, rodeados pero al infinito. Tenemos el amparo, las acciones colectivas, las medidas innovativas, es decir, las medidas autosatisfactivas, los procesos, los amigos curiales, los procesos colectivos, infinidad de reglas que no están en los códigos procesales. Es decir, y a veces todavía seguimos atados a lo que dice la estricta o fría norma del código procesal. Un código procesal pensado para otra realidad. Vamos un poquito entonces a las propuestas e ideas que les voy a compartir con ustedes para mejorar el día a día de nuestra profesión y tratar de invitar a los jueces que tengan esa flexibilidad o que le den al proceso esa flexibilidad para atender la real naturaleza del conflicto. Voy a empezar por un tema que a mí siempre me hizo ruido desde la facultad y corroborado, y a ustedes les va a pasar lo mismo. Es decir, ¿nunca les pasó que ustedes plantean una demanda, la otra parte contesta, y tenés ganas de decir, che, pará, no es así? O tenés ganas de decir algo con respecto, yo dije A, el demandado dice B, y el derecho procesal no le permite una réplica al actor para desvirtuar ese B que acaba de decir. Si ustedes se ponen a pensar, y esto es una barbaridad, y no estoy hablando del derecho de consumo, esto es una barbaridad para cualquier, y es una ventaja procesal en cualquier discusión, que se agrava en este tema, que estamos hablando, vuelvo a la desigualdad, vuelvo al abogado especialista frente al abogado que es mi primo, que se acaba de recibir y me agarra el primer tema de defensa del consumidor. Plantea la demanda y se encuentra con una contestación muy interesante, muy pensada, dada por especialistas. Y no tenemos derecho de réplica. Bueno, yo hoy estoy planteando en las demandas que tienen cierta complejidad, yo hago un speech, un punto, diciendo me reservo a ejercer derecho de réplica. Ya empiezo a pedirle al juez que me dé un derecho de réplica. Me dirá que no. Haré los planteos, patalearé, pero creo que tenemos que empezar a pedirlo. Sería ideal una reforma procesal, lógicamente. Pero hace a la defensa del juicio, hace a esta tutela diferenciada del consumidor. Insisto, cuando estamos en un proceso que da desbalance fundamentalmente informativo. Muchas veces el consumidor tiene que ir a un juicio sin todas las cartas en la mesa, la empresa esconde y esas cartas aparecen recién al momento de contestar demanda. Sobre esta cuestión también tenemos otras herramientas, cómo mejorar la posición informativa del consumidor antes de iniciar una demanda. Un tema cambió, o sea, tenemos derecho a réplica, para empezar a plantearlo. El juicio de revisión simultáneo al Ejecutivo. Hoy todavía sabemos que los consumidores que solicitan préstamos o lo que fuera,
pueden recibir juicios ejecutivos en su contra. Hoy está pretorianamente también, se le ha empezado a exigir a los proveedores que incorporen elementos causales a la hora de iniciar la demanda, que cumplan con el famoso artículo 36, otra resolución pretoriana. Pero, si vos querés hacer el planteo de que esta acción no tenía causa, o lo que fuera, tenés que esperar. La ley procesal te exige el previo pago para recién acudir a la justicia. O sea que la ley procesal está con naturalidad, que esas cosas que tanto tiempo venimos acompañando y repetimos, es que hay un previo pago entre privados. Un solve repete entre privados. Conocíamos el solve repete que no nos gusta tanto contra el Estado. Bueno, hay un solve repete entre personas privadas. Una locura. Y más a la luz de la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque la ley de defensa del consumidor otorga acción judicial al consumidor ante el mero peligro de un daño. A ver, y el juicio ejecutivo iniciado en su contra, con embargo de sueldo o de lo que fuera, vaya si no es un daño. Entonces, ¿cómo me va a exigir la ley procesal que termine primero de cesar el daño, pagando todo, para después acudir a la justicia? Dos sistemas que se contraponen. Y agrego todo lo que trae de prevención de daño el Código Civil a partir de 2015. Prevención de daño, o sea, no hay que esperar a que el daño se produzca para tener acción. Bueno, los códigos procesales del país todavía siguen exigiendo el previo pago. Hay que empezar a plantear que es con el diálogo de fuentes, con lo que fuera, ese previo pago no puede ser más una exigencia vigente en nuestro bendito país. Les voy a compartir, en el anexo que les voy a compartir al final de la charla, casos concretos de estos, planteos concretos, van a encontrar modelos, van a encontrar situaciones en donde la justicia ya se empieza a expedir al respecto, a favor o en contra, pero creo que un poco el motivo de la charla es empezar a empujar estas cuestiones. Otro punto muy importante, que tiene que ver con el desbalance informativo. El consumidor se encuentra muchas veces sin la información suficiente para plantear una demanda con todo el detalle y la precisión que requiere enfrentarse con un experto en el litigio, que es la empresa, con su abogado, con su estudio jurídico grande, especializado en estas cuestiones. Me he encontrado muchísimos casos. Yo ahí en el anexo le comparto algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, yo estoy muy metido en el tema planes de ahorro, todos los conflictos de planes de ahorro. Llega una liquidación de plan de ahorro, final, ¿no? Y hay conceptos confusos. No sé, hay un caso Lisa, ustedes van a ver, que a Lisa le liquidan, che, te vamos a descontar 140.000 pesos por bonificación / diferimiento. Así como escuchan, bonificación / diferimiento. Y vos decís, como abogado, ¿pero qué es esto? ¿Una bonificación es una cosa? ¿Un diferimiento es otra cosa? ¿Y cómo lo calcularon? No sé, la verdad que no me explican. Entonces, bueno, carta documento, intimando. Obviamente no te responden. ¿Vos estás realmente en condiciones de impugnar eso concretamente? No, no estamos en condiciones. Y así un montón de cuestiones. Por ejemplo, accidente en la ruta. Accidente en la ruta, se hace aquaplaning, la ruta tiene cierta huella, se acumula agua. Quiero saber previamente, y le pido al juez, previamente que un oficio de Dirección Nacional de Vialidad para que me informe si en ese lugar ya el Estado había intervenido y le había solicitado o no al concesionario de peajes hacer obras determinadas para evitar. ¿Por qué pido esto? Porque si hay intervención estatal y la empresa no cumplió obras para evitar este defecto en la ruta, el reproche a la hora de un daño punitivo es mucho mayor, ¿no? Porque hay ahí ya una omisión de un orden estatal para arreglar la ruta. Yo esa información no la tengo. Bueno, se la pedí como medida previa del juez y no me la dio. Es como, me dijo, como un desbalance procesal. Es decir, hay como una resistencia a las medidas preparatorias, o medidas previas, diligencias preliminares, que en realidad, si nos ponemos a pensar un segundo, primero no afectan al derecho de defensa de la otra parte, para nada.
Pero por otro lado, son imprescindibles para igualar esa relación procesal. Nosotros no podemos estar litigando por las dudas. No, porque para el caso de que se hubiera ordenado esto y fuera incumplido, el daño punitivo va a ser más grande. Es decir, es poco serio plantear en esos términos una demanda. Lo mismo, imagínense en el caso de Elisa, que no sabemos si es un diferimiento o una bonificación, no sabemos cómo está calculado. Tendríamos que nosotros decir, bueno, si es un diferimiento es esto, si es una bonificación es esto, pero ¿cómo se calculó? No sabemos. La otra es pedir una rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas en los códigos procesales tampoco sirve. Porque si no se ordena la rendición de cuentas, dice, bueno, la puede hacer la otra parte. Y yo tampoco estoy en condiciones. El consumidor vuelve a estar en incapacidad de hacer esa rendición. Entonces, ¿cuál es la posición? Tenemos que empezar a decir que todo lo que tenga que ver con el derecho a información lo podemos canalizar como medida preparatoria y debe ser flexible los jueces. ¿Por qué? Porque además tenemos un derecho, que es el derecho a información. En la medida que no se viole el derecho de defensa, podemos pedir un montón de cosas. Tenemos situaciones en donde, por ejemplo, acá en San Nicolás, hemos pedido, con el doctor Viola, que está acá presente en la sala, hemos pedido diligencia preliminar y han salido, y por ahí otro juzgado de otro lugar de la provincia, cliché, y sale que no ha lugar porque te excede el margen. Y hay toda una teoría de que las diligencias preparatorias tenemos que ser más flexibles, no solamente en este aspecto, en el derecho procesal en conjunto, pero a veces nos cuesta salir de estos estrechos marcos mentales más que procesales. Entonces, otro punto, ser flexibles con los... y pedir mucha información, pedir antes de demandar, porque seguramente en cada conflicto, y de esa forma también evitamos esa sorpresa de demando A, me dicen B, y no tengo con qué responder. Es decir, quito sorpresa. El procesalista Álvarez Ragone, cuando le comentaba estas ideas, me dice, esto no va más, es decir, no va más este proceso en donde parece un juego de póker en que se esconden las cartas. Las cartas tienen que estar mostradas arriba de la mesa, con total transparencia, sin especulaciones, para que después uno decida sí o no avanzar o no. Es decir, el proceso es como que, si lo vemos, lo repensamos el proceso, es decir, ¿por qué? ¿Por qué no hay un momento en donde nos podamos mostrar todas las cartas? Bueno, en Estados Unidos sucede así, y después uno decide hasta qué va a demandar. Eso sí, ya te mostré las cartas, después si pedís cosas que no van, te sacudimos, ¿no? Pero no, te escondemos todo para ver al final la sorpresa, cómo puede salir. Mucha incertidumbre. Nosotros tenemos que dar certidumbre, nosotros tenemos que ser, dar la mayor cantidad de certidumbre más al consumidor y a nuestro cliente también. Entonces, otra idea que tiro. Tiro herramientas probatorias para acreditar la prueba de la ganancia ilícita. Hay un trabajo mío en el derecho, que he publicado recientemente, los invito a ver, en el anexo está. Básicamente, queremos probar un daño punitivo, ¿no? El artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que a los efectos de la cuantía del daño punitivo, perdón, de la multa administrativa, que puede la autoridad de aplicación, ahí Nico, tengo el cuadrito chiquito y me tapó el chat, ahora lo voy a agrandar un poquito más, ahí está. El artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor estipula todas las circunstancias que tiene que tener la autoridad administrativa a la hora de imponer una sanción. Dentro de ella, habla de la cuantía del beneficio ilícito sin causa obtenido por la empresa. Esas pautas, toda la doctrina y jurisprudencia dice que son aplicables también al daño punitivo. Me detengo. La cuantía del beneficio económico que le dio ese accionar ilícito a la empresa. Ok, hasta ahí bárbaro. O sea que tengo que probar el monto, por ejemplo, no sé, en el fallo Raspanti, les acompaño, se cobraban unos SMS premium que no tenían causa. Raspanti pudo acreditar que por esos SMS premium, claro, la Telefónica cobró, escuchen esto, 279 millones de pesos, lo pudo acreditar con una pericia, viene el abogado ahí, y se llevó un daño punitivo que en esa época eran 280.000 pesos, en 2015 serían hoy unos 1 millón o arriba de 1 millón de pesos. ¿Por qué pudo acreditar el monto? Ahora, ¿qué nos encontramos en el litigio? Que cuando queremos hacer la pericia y queremos ir a acreditar el monto de la ganancia,
las empresas no colaboran con el perito contable. No colaboran, no tengo, chicanean, lo que fuera. Entonces, cuando vamos al Código Procesal y analizamos, che, bueno, ¿y qué sanción tiene esto? Encontramos que no tiene una sanción que sirva. El Código Procesal de ustedes, que es el 370, y lo voy a leer, dice, cuando por otro elemento de juicio resultare manifiestamente verosímil la existencia de esa documentación y su contenido, la negativa a presentar al perito en este caso, constituirá una presunción en su contra. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Probamos ¿Probamos algo? No probamos nada, una presunción en su contra. Pero son 200 millones, son 100 millones, son 1 millón lo que ganó la empresa en forma ilícita. No tenemos la información. Ahí encontramos otra vez el derecho procesal no ajustado a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque antes los conflictos individuales no interesaban cuánto había ganado una empresa por un incumplimiento. No existía esto. Ahora sí, la ley de defensa del consumidor dice, hay que tener en cuenta esto. Bueno, pero a la hora de probar no tengo las herramientas procesales. El único código procesal del país que tiene esta herramienta, ahora te leo, Raúl, el único código procesal que tiene esta herramienta es el Código de Santa Fe. El Código de Santa Fe dice, aplica la misma presunción, salvo en cuestiones de orden público, donde el juez puede obligar a través de las 30 medidas compulsorias a tener esa información y que el perito haga la pericia en forma completa. Es decir, todos los demás códigos procesales del país tienen esta presunción que a los efectos de lo que estamos buscando no nos sirve para nada. Vamos a hacer un alto con los chats. A ver. Buenas tardes a los colegas. Nos pasó hace un caso donde impugnamos el cargo por baja anticipada que cobraba personal a un cliente por darse de baja. Recién en la contestación de demanda nos enteramos que eso era una realidad, el retiro de una bonificación sobre lo que no pudimos responder, porque no hay réplica en el proceso. Vuelve un poco, perdón por leerlo tarde, es decir, ahí una sorpresa que te encontrás cuando no puede ser, no puede ser. Por eso digo, planteemos el tema de la réplica y pintamos medidas preparatorias para tener un buen pleito en condiciones de igualdad. ¿Está? Raúl Mazo, ¿y qué pasa al revés? Cuando las empresas colaboran con toda la información y es el cliente que se niega a que hagan pruebas. Ejemplo, reclamo por supuesto daño de fábrica de un vehículo que el cliente nunca permitió revisar el motor. Nunca permitió revisar el motor. Totalmente un cliente que no permita revisar el motor cuando se tiene que hacer, obviamente que eso sí puede jugar una presunción en su contra. No, aplican acá, creo que entiendo, Raúl, las reglas generales. Las reglas generales, no eso. El principio de colaboración procesal aplica para ambas partes. Eso desde ya. Acá estamos hablando de un tema muy específico que es el monto del daño. No vamos a poder llegar al monto si no se presenta al perito, no se presenta documentación. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros sostenemos que como la cuestión es de orden público, y está en juego el daño positivo, y si no se, ¿cómo vamos a limitarle a probar al consumidor un presupuesto que está en la Ley de Defensa del Consumidor? Sí, hoy pasa eso. Me acaban de notificar una cuestión en Cámara Civil en donde queríamos acceder al monto total y nos dijeron que no, que ya la pericia se había hecho. Sí, pero un punto de la pericia no se había hecho, que era el monto total de la ganancia. Por eso, la lucha de la defensa del consumidor hay que seguir empujando. Voy tirando ideas yo, esto no es que está todo, esto es camino para andar, todos juntos. Una cuestión muy importante y que tiene que ver con captar la masividad del conflicto individual de consumo, tiene que ver con, yo tiro esta idea, el juez antes de dictar una sentencia tiene que asegurarse tiene que hacer una actividad extra. ¿Por qué? Porque yo puedo arrancar una demanda en el 2010, ¿no? Por una cuestión. Tengo determinados datos, ¿no? Una empresa que incumplió. Pero después, en el correr del tiempo, hasta que llega la sentencia, esa empresa en realidad era una masiva incumplidora, te metías a internet y estaba completamente denunciada por todos lados. Pero claro, cuando vos iniciaste el proceso, no sé, había poco o nada. Yo no pude ofrecer pruebas respecto a eso. Entonces, en esto, hay prueba en internet, creo que es prueba que la podríamos considerar de público y notorio conocimiento. Claro, es decir, que a la hora, si tenemos un juez proactivo,
podría empezar, bueno, pará, bárbaro esto, pero yo voy a, che, ¿tiene otros fallos en contra de esta empresa? Por lo mismo, esa pregunta, obligada, se tiene que hacer el juez de la causa. ¿Por qué? Porque tiene que captar la masividad del tema. ¿Tiene otros casos? Está muy denunciada en internet, en esos foros, en páginas de defensa del consumidor, lo que fuera. ¿Hay prueba rendida en otros procesos similares que yo pueda usar? Bueno, toda esa prueba está al alcance de un clic del juez. Yo insisto en que el juez, para captar esa realidad, tiene que ser un juez más proactivo y hacerlo de oficio, ¿no? Es decir, ojo, también el abogado, cuando hace las demandas, también tiene que hacer esta búsqueda. También yo invito a hacer esta búsqueda, porque muchas veces planteamos, viene la persona en forma individual, lo tratamos como un conflicto individual y en internet estaba lleno de denuncias contra eso. Y nosotros no lo pusimos a ese dato adelante del juez, ahí fallamos nosotros. Pero por eso nosotros necesitamos especialistas de defensa del consumidor que manejen esto. Entonces, especialistas o por lo menos abogados que sepan que requiere otra mirada. Entonces, cuando nos llega la demanda, hacer lo mismo, búsqueda de jurisprudencia, búsqueda en internet a ver si hay denuncias masivas. Nosotros, por ejemplo, yo dirijo una asociación de defensa del consumidor, y cada tanto que sale una empresa que está siendo multidenunciadas, hacemos convocatorias, después contestamos oficio a distintos juzgados del país, que nos dicen, a ver, ¿cuántos denunciantes tenés contra, no sé, la empresa Ibero Asistencia, que tiene un montón? Bueno, le acompañamos esa prueba. Pero claro, para eso lo tiene que haber el abogado buscado que UCU tiene esos datos y pide los oficios. Esa proactividad, que no estamos acostumbrados en otros conflictos, la tenemos que hacer. Y lo mismo lo tiene que hacer el juez. Pero siempre bajo la idea de, nosotros debemos decir, son de público y notorio conocimiento. ¿Y nos sirven para qué? Para acrecentar el reproche a la empresa. Porque el caso lo vamos a ganar, pero un daño punitivo no es lo mismo un incumplimiento aislado que un incumplimiento masivo. Y eso nosotros tenemos que ponerlo adelante del juez. Otro trabajo que les voy a compartir en el anexo es empezar a tener un poquito más de ojo, atención, a lo que yo le llamo la defensa judicial improcedente y repetitiva, ¿no? Otros le llaman el accionar de la empresa de defenderse sin causa, ¿no? Defenderse sin causa alguna, cuando pueden ser que sean cuestiones similares, y yo parto de esta idea. Para mí, y los invito a pensar esto, el derecho del consumo no se termina cuando el conflicto ingresa a tribunales. A ver, los derechos y los principios de que tiene el consumidor no tienen por qué agotarse cuando no ingresa a tribunales. O sea, todo el buen trato que le exigimos a la empresa, trato digno, información, buena fe, tiene que mantenerse en el proceso. Porque la relación de consumo, el proceso no es más que una etapa de la relación de consumo en donde hay diferencias, desavenencias o lo que fuera. Pero, ¿por qué van a desaparecer ese principio de reciprocidad, de buena fe, de colaboración, de información? Nosotros estamos acostumbrados, seteados a que empieza el conflicto judicial y se acaban los derechos. No. Los invito a repensar esa idea y decir, no te podés comportar de cualquier forma en el proceso. Regla que ya se extiende a todos los conflictos judiciales, pero que en este tipo de conflictos adquiere otra relevancia. Es decir, vos no me podés venir a plantear una defensa, por ejemplo, un caso concreto, fallece una persona que tenía un plan de ahorro, se dispara el seguro, y el seguro dice, no, tiene que pagar aquel, el plan de ahorro dice, tiene que pagar el seguro, y la tuvieron 10 años, así como me escuchan. Y las defensas esas, cuando las analizás y buscás jurisprudencia, te encontrás que a la misma empresa le rechazaron esa misma defensa, esto de decir, no, yo no soy culpable, es el seguro, se lo rechazaron hace 20 años a esa defensa. Entonces, ¿qué tengo que presumir yo? Y lo tengo que poner arriba de la demanda. Yo tengo que poner, es decir, señores, no puede aceptarse que esta empresa venga a repetir la misma defensa que vienen siendo rechazadas hace 20 años y todos contentos, ¿no? Porque tiene, si vos la ves, no parece una defensa maliciosa, como las que están castigadas en el derecho procesal. No, esto tiene está revestido de cierta razonabilidad, pero cuando vas a la jurisprudencia,
encontrás que viene siendo rechazada hace 20 años. Entonces, ¿cómo se permite eso? Si vas a venir a discutir, vení a discutir con argumentos serios, pero no podés venir a discutir, o después atenete a las consecuencias. Ahí en el trabajo yo planteo de que estamos ante una situación claramente viable para imponer daños punitivos, o sea, la conducta de las partes en el proceso. Esto que lo venimos escuchando siempre, bueno, el derecho consumidor, si pensamos que vos te tenés que comportar igual en el proceso de en el conflicto judicial, al igual porque la relación de consumo no terminó de agotarse, entonces muy atento al comportamiento procesal de la otra parte, y muy despiertos los abogados para poner esto. Claro, no lo vamos a poder poner en la demanda, porque no sabemos cómo se va a comportar procesalmente, pero sí mucho argumento escribir a la hora de apelar. Ese es el momento en donde nosotros nos tenemos que lucir y decir, señores, a ver, en una réplica podríamos también, si tuviéramos réplica, nos podríamos valer de esa cuestión. Pero bueno, si no tenemos réplica, ir a la apelación y poner eso arriba de cosas. Para eso necesitamos estar informados, tener jurisprudencia, estar conectados. El Código de Tucumán, que lo analicé, castiga esto. ¿Vieron que el Código de Tucumán incorporó algunas cuestiones procesales de defensa del consumidor? Castiga ese litigio sin razón. Pero no toca esto que es bastante puntual. Es decir, esto de repetir defensas que ya no van más. Es decir, tráeme nuevas defensas, pero no me traigas defensas que vienen siendo rechazadas sistemáticamente hace más de 20 años. Si no, atenete a las consecuencias. Otra idea, que antes de la charla charlábamos con Susana, de la prevención. Nosotros estamos acostumbrados al tema de la prevención, y ¿qué tenemos? El daño punitivo como una medida de prevención. Te castigo para que no vuelva a suceder. Pero por ahí nos estamos olvidando de empezar a plantear mandatos preventivos, o los jueces directamente de oficio, mandatos preventivos. ¿Qué quiere decir? Los mandatos preventivos están previstos en el Código Civil, en donde un juez, ante un peligro de que se puedan suceder otros daños, a ver, por ejemplo, el mandato preventivo, hay un daño en una ruta, no hay un guarray, lo que fuera, se produce la muerte. Bueno, en la sentencia o antes, el juez dice, che, acá yo veo un problema de seguridad, además de pagar los daños, poné el guarray, ¿no? Y no lo había pedido la otra parte. Eso es un típico mandato preventivo que estamos siempre acostumbrados, chipeados a escucharlo cuando hay cuestiones de bienes jurídicos, como la vida o la salud, ¿no? Ahora, Raúl, estoy con vos. Entonces, mi idea es, ¿y por qué no pensar en mandatos preventivos en este ambiente también? Que no necesitemos estar hablando de riesgo a la vida o a la salud, sino que cuando haya riesgo, por ejemplo, a los intereses económicos de los consumidores, o algún derecho del consumidor, el juez atento pueda plantear en su sentencia un mandato preventivo. Ejemplo más común, el juez declara una cláusula abusiva. ¿Por qué en ese mismo acto no dicta un mandato preventivo que se anule, que se borre del contrato esa cláusula? ¿No le parece lógico? ¿No nos evitaríamos miles de juicios de consumidores? Salvo que el juez diga, en este caso puntual, en este que inició Agustina contra Chevrolet, en este caso, por las particularidades de Agustina, es abusiva y hace la aclaración. No estoy diciendo que en otros casos pueda hacerlo. Pero hay un montón de casos en donde las cláusulas son abusivas sin necesidad de la casuística. Y nos quedamos cortos. Entonces, hasta el mismo juez se sacaría trabajo. ¿Mejoraría la situación de los consumidores en nuestro país? Los jueces se liberarían de trabajo y tenemos todo un mundo mejor. Bueno, este tema está como escondido, es decir, no hay que pedirle nada, no hay que pedirle esa nota de excepcionalidad al mandato preventivo, sino empezar a ver cuando haya riesgo de masividad, publicidad engañosa, práctica abusiva, esto cláusula, ¿por qué no empezar a convivir con esta idea del mandato preventivo? ¿No? Para mí, hasta les digo, es superador del daño punitivo. Es una herramienta hasta superadora. Por ahí a veces encontramos daño punitivo por montos que no mueven el amperímetro, la empresa sigue y espera que cada tanto algún consumidor que ha acompañado por algún valiente abogado les trae otro asunto. Entonces, creo que es una herramienta muy interesante de prevención
y de la mejora de la situación de los consumidores en el país. Te voy a leer, Raúl. Yo creo por experiencia propia que los estados nacionales y provinciales deberían crear juzgados especializados en defensa del consumidor, para que sancionen empresas, pero también consumidores que abusan de la ley para denunciar y ver qué provecho sacan. Nadie les impone multa por su abuso y terminan desvirtuando el sentido de la ley. ¿Ah? Vos, Raúl, estás con toda con los consumidores. Está bien. Mira, te voy a tomar lo de los juzgados. No creemos nuevas estructuras. No creemos nuevas estructuras. Salvo para justicia de pequeñas causas, te puedo decir que sí, porque hay mucha, tan pequeña causa que quizás no hay abogados interesados en acompañarla por una cuestión de incentivos económicos. Creo que ahí en ese aspecto puedo acompañar. Pero después, no es un derecho extraterrestre. Es el derecho que conocemos con algunas particularidades y a otra cosa. Te voy a dar un ejemplo, Raúl. Esto de la medida diligencia preliminar informativa, lo denegó un juzgado nuevo, especializado en defensa del consumidor de la capital federal. O sea, creamos toda una nueva estructura y cuando pedí, señor juez, ¿le puedo intimar a la empresa que aclare si es una bonificación o un deferimiento? No al lugar, me dijo. Ahí les voy a acompañar la apelación que hice. En el anexo hay modelos de presentaciones, así que le quiero dar instrumento al abogado de a pie. Y era un nuevo abogado, era un nuevo juzgado, estaba con el celofán el juzgado. Y volvemos a las mismas, o sea, con un simple cambio de mente empezar a ver, no hace falta nuevas estructuras procesales, mi opinión, salvo en pequeñas causas que sí me parece que es algo interesante. Y más en un país con escasísimos problemas o enormes problemas presupuestarios, ¿no? Es decir, yo digo, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Un poco la visión de esta práctica, es decir, con el proceso que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y por eso insisto con las soluciones pretorianas, porque hasta las reformas legislativas son bravas. El abuso del derecho, del proceso está. Cuando me decís, ¿por qué no se sanciona a consumidores que abusan de sus derechos? Está. Lo que pasa es que no necesita un nuevo juez para advertir de abuso, necesita jueces que apliquen la ley. Es decir, la figura del abuso está. Ahora, también no creo por experiencia particular, propia, de que sea una regla, que es un problema generalizado, que haya consumidores que abusan. Está bien, yo hablo del lado de los consumidores y vos hablás del lado de las empresas, por ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero Raúl acá lo atendió, acá Susana, vos sos abogado de la multinacional y nos vamos a pelear todos. Así. Son empresas capitales pampeanas. No nos peleemos, es decir, yo creo que hay de eso, pero estoy hablando en términos generales. Están las herramientas para paliar el abuso procesal, Raúl. Y ustedes tienen también tienen la expertise, y yo soy de abogado defensor de empresas, de conocer quiénes son los abogados. Es decir, yo lo estoy planteando, por ahí puede ser una óptica, claro, hago defensa del consumidor del lado del consumidor. Pero bueno, son problemas que lo que estoy planteando me parece que tiene un viso de realidad y las herramientas que estoy compartiendo están apuntadas a ese lado. Vos podrás armar una charla y te escucharemos para decir qué le podemos aportar al proceso del otro lado, a la empresa demandada que está sufriendo tal o cual abuso. Y sería un punto válido, pero no es un tema que yo sea un experto en eso. Un tema que sí tiene algún ribete de reforma procesal, pero lo voy a tirar, porque plantearlo hoy que pueda haber una nulidad por este tema es medio impensable, pero lo voy a tirar. A ver, ustedes saben el problema educativo que tiene Argentina, ¿no? El problema educativo es masivo, no es indiscutible. Hay un momento procesal del consumidor demandado que es de una extrema debilidad. De una extrema debilidad. ¿Saben cuál es el momento procesal del consumidor demandado? Ese que pidió un crédito y le están haciendo un juicio. El momento que le llega la cédula o el mandamiento. ¿Por qué? Primero, está solo. No tiene abogado. Segundo, ustedes pueden creer que con el sistema, con la realidad
despoblacionar Argentina, ¿esa persona está en condiciones de entender lo que tiene en sus manos? Estoy hablando de hoy, no hace 40 años, ni hace 60. Gente que hace 60, vos decís, ¿cómo redactaban los tipos? El otro día leía a Ana Frank, ¿no? Me puse a leer el libro de Ana Frank. No, no puede ser que tenga 14 años, vos decís. No, no, es imposible que tenga 14 años. La redacción. Yo digo, ¿a alguien se lo tocó? No, no, redactaba así una chica de 14 años. En Alemania, todo lo que quiera. Ahora, imagínense nuestra realidad. Recibe una cédula o un mandamiento con esas palabras raras que usamos. ¿No es una cosa riesgosa un mandamiento? Si no corres a buscar un abogado y no contestás, perdés derechos. Te pueden embargar, te pueden... Y no hay... Y el proceso lo trata a ese consumidor, y en realidad se podría extender a todas las disciplinas. Es decir, che, empezar a mandar intimaciones con un lenguaje claro, con una advertencia. Es decir, mirá, te vamos a mandar todo lo que dice el Código Procesal, pero adelante vamos a decir, esto es una demanda judicial en su contra, tiene tantos días para contestarla, busque un abogado y si no tiene derecho a una defensa gratuita y le das un número de teléfono. Y después le pones todo lo que quieras atrás de la cédula. Pero el estado de debilidad que tiene un consumidor demandado, porque hay que ocuparse también del consumidor demandado, aunque Raúl nos rete, es un consumidor muy débil. ¿Cuántas veces se han encontrado en su estudio que te llegan con los mandamientos vencidos? O van al abogado de la parte actora, y cuando el abogado de la parte actora le dicen, bueno, te hago un plan de pago, lo suaviza cuando se le venció. Ya se acabó la suavidad. Es decir, nosotros seguimos enviándole cédulas inentendibles a los consumidores. Con Karen Calafatiche escribí una ponencia al respecto, se las voy a compartir. Y les comento, esto no es una locura. Ya la reforma del Código Procesal de Buenos Aires plasmó, es un proceso de reforma, perdón, del Código Procesal, plasma esto del lenguaje claro, como una necesidad para cuando haya intimaciones, ya sea mandamiento o cédula, ser claro, ser claro. O las presupuestadas, te dicen, la presupuestada es el capital más un 35%. Y nunca es ese dinero. La gente se piensa que debe eso, se queda tranquila y después le llega una ampliación de embargo por 2 o 3 veces esa suma. ¿Qué cuesta ponerle bien lo que realmente debe a ese día? Tanto cuesta. Un poquito de derecho e información. Y le tiro una idea. Para mí, el Servicio de Justicia también se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y esta idea es un poco para tirar una bomba, pero ¿por qué no le aplica la Ley de Defensa del Consumidor al Servicio de Justicia como tal? ¿No somos usuarios del Servicio de Justicia, tanto los abogados como los justiciables? ¿Por qué esa desinformación? Si estamos hablando de un riesgo grande que es un juicio en su contra, ¿por qué no advertir al justiciable cuando le mandamos una intimación? Cuando está con abogado, ya no hay problema, porque nosotros somos los traductores de esos jeroglíficos. Pero atención cuando la persona se pone en contacto primero con el proceso. El actor va al proceso, entra al proceso con un abogado. Pero el demandado no. El demandado en un momento que está solo. Bueno, invito a repensar esto. Quizás, digo, se le podrá pedir alguna vez una nulidad, una sentencia por este tema, en un mundo quizás, pero esto se viene. Quizá un poquito más para una reforma judicial, lo reconozco. El último tema que quiero tocar es, como consumidor demandado, la problemática del secuestro prendario. Es algo medio específico, pero los que hacemos defensa del consumidor lo vemos a diario, de que viene una persona y dice, mira, saqué un auto prendado, no lo pagué, al otro día andaba por la calle, me cayeron y se llevaron el auto. ¿Y qué es? Y eso es el secuestro. El juez ordena el secuestro y te puede defender. No, no te puede defender. ¿Y cómo te defender? No hay defensa. Hoy, después de todos los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución, se empieza a hablar de que ese proceso creado en la ley de prendas en el año, corríjanme si me equivoco, 39, creo. No, el artículo del 39. La ley de prendas hace muchísimos años. El concepto de consumidor no existía, pero no existía, no estaba ni siquiera en la mente, en el sueño de eso. Bueno, nosotros seguimos moviendo procesos y los jueces siguen despachando secuestros prendarios a sola firma, sin derecho a defensa, con todo un cúmulo constitucional desde el año 94 que tenemos los derechos de consumidor en la Constitución.
Ustedes me dirán, bueno, pero es un proceso que sirve para rápido. No, a ver, así como está, es un proceso que no para de haber abusos. De hecho, nos hemos cansado de estar al lado de los consumidores que les secuestran el auto y empiezan a hablar con estudios que nadie da información, que pareciera que quieren rematar el auto lo antes posible, que dice, pero ¿cuánto debo? Yo quiero pagar, pará, no, qué sé yo, no, o le piden, yo he tenido casos de que le pidieron hace 3, 4 años 150.000 pesos y en realidad, ¿qué tuve que hacer? Miren lo que tuve que hacer. Tuve que plantear una medida autosatisfactiva para que me brinden la información y en ese marco pedir la suspensión del remate. Cuando aparecieron los números, con 10.000 pesos lo arreglamos, pero telefónicamente se le pedía 150.000. ¿Y dónde está? ¿Y dónde quedó? Y dije, claro, porque telefónicamente el abuso telefónico, claro, y te tienen tu auto para rematar en 15 días. Situación más debilidad del consumidor increíble. Yo le voy a compartir un caso muy interesante, el caso UNCO, que también le voy a plantear con las demandas, planteando la inconstitucionalidad de este proceso y pidiendo información. Es decir, y tratando de que le den al consumidor un día en la justicia. En caso UNCO no estaban denunciados los pagos parciales que había hecho. Por lo tanto, si quería ir a poner esos pagos al remate, nadie lo iba... No, y esos pagos, imagínense, distintos son los remates con control judicial donde vos podés decir, che, yo tengo estos pagos, me reconózcanme, nada. Entonces, ahí hay mucho trabajar en el secuestro prendado, hay mucho para defender a los consumidores, hay mucho abuso. Por lo pronto, ¿qué planteamos? Fue muy interesante el caso UNCO, porque planteamos y pedimos suspensión de remate. El juez dicta la suspensión de remate. Contesta, bilateralizó, ya logramos el cometido, porque el secuestro prendado no es bilateral, no tenés tu día en la justicia. Bilateraliza y termina decidiendo que el planteo nuestro había sido extemporáneo. Extemporáneo. A ver, y si se ponen a pensar, el secuestro prendario no le daba en la cédula un plazo para contestar. Entonces, yo en la apelación, que se las comparto, que lo hice con otra abogada voluntaria de la Red de Defensa del Consumidor de UCU, le decimos, ¿cómo me vas a aplicar un plazo de 5 días cuando el mandamiento de secuestro no tenía plazo, no me invitaba a litigar? Entonces, ¿cómo me vas a aplicar un plazo? ¿Vieron estos sistemas que empiezan a chocar? Es decir, y no. Es decir, ¿y cuál era el tiempo para contestar? Y si vos no me pones plazo, la verdad, en cualquier momento lo podría plantear. Bueno, ahora está en la Cámara de San Isidro. Ya pronto saldrá a ver qué sale de esto. Y también yo digo que tenemos que pedir, al menos en esos procesos tan estrechos, si no tenemos defensa alguno, por lo menos algunas cuestiones relacionadas con el remate, algún tipo de control, es decir, las rendiciones de cuenta. ¿Sí? Rendiciones de cuenta, nadie te rinde cuenta, es decir, si se remató el auto a 200, a 400, si quedó plata, si no quedó plata, cuántos se llevaron los abogados, cuántos de gasto, nada. Bueno, nosotros desde UCU, Usuario de Consumidor Unido, obtuvimos un acuerdo colectivo con el Banco Río, que cobraban honorarios muy altos y se los bajamos, lo obligamos a rendir cuentas, acomodamos un poco con una acción colectiva la cuestión, pero con un banco. Todavía estamos peleando otra cuestión, una misma cuestión con otro banco que no quiere saber nada, y ellos dicen que pueden cobrar los honorarios que quieren, porque se autoimponen los honorarios, si no hay regulación. Como el secuestro plenario se agota en la orden de secuestro, después que es tierra de nadie. Bueno, ahí hay mucho para darle una mano a los consumidores. Vamos una hora, está bien. Hay otras ideas que tiro, pero lo pueden ver en mi trabajo, no quiero cansarlos. Me parece que la conclusión que puedo compartir con ustedes es esta necesidad de una nueva mirada de lo procesal, rever algunos institutos, ver el conflicto de consumo con esta lógica de desbalance procesal y de masividad. Creo que esas son las dos notas que tenemos que llevarnos de acá, y empezar a animar a hacer estos planteos y a contagiar. Yo les compartí, como les decía, muchas cuestiones se las he compartido. Me pongo a disposición de ustedes. Yo dirijo una asociación de defensa del consumidor, tenemos mucho
mucho expertise en esto, así que me pongo en absoluta disposición y para hablar de otros temas de defensa del consumidor. Como verán, esto no tiene tanta doctrina, no vamos a hablar de naturaleza, vamos a la que tenemos, vamos a la práctica y vamos con planteo, es decir, yo tengo un amigo cirujano, y él va a charlas y da congresos a los médicos, ¿y qué habla después? De sus propias operaciones. Dice, yo abrí acá y acá porque entramos por allá, y nos dio más el resultado si hacemos este punto, si no lo hacemos por acá, y el paciente se recuperó. Creo que tenemos que volver nosotros en los espacios académicos, los espacios de esto que vos, Susana, y el colegio nos abre, empezar a tener este tipo de intercambio, es decir, gente que opera y que viene y te comenta cómo operó y que le dio la solución y que no. Pero es decir, más teoría, pero con teoría, esa mezcla de teoría y práctica tan necesaria que a veces yo soy un poco crítico de la doctrina que por ahí habla de determinadas cuestiones y en la práctica, como verán, la cantidad de cuestiones que no tienen solución y que son una demanda para, como dice la charla, mejorar la eficacia de nuestro trabajo en el litigio individual de consumo. Así que bueno, dejo abierto a preguntas, inquietudes, y a lo último voy a charlar un segundito de la aplicación, que los voy a invitar a usarla y les vamos a hacer unos regalitos para que puedan probarla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden desmutearse o ir levantando, poner la opción de levantar la mano como para que le habilitemos los micrófonos. Estoy mirando, pero creo que no han... Las preguntas ya las he ido... Bueno. Simplemente comentarles este tema de Notifica, que es un emprendimiento personal, un poco pensado en la necesidad de los consumidores de intimar en plena pandemia, que ni siquiera andaba el correo argentino. Es decir, y yo, nosotros estamos en pleno siglo XXI y seguimos enviando papelitos para intimar a las empresas. Es una herramienta que, a través de la tecnología, permite enviar una especie de mensaje, correo electrónico, y el sistema te brinda constancia de que ese mensaje se abrió, o que ese mensaje fue leído, o tantas veces fue leído. Y con un simple clic te emite un certificado para poder acompañar en juicio. Es una herramienta que estamos usando nosotros muchísimo, abarata obviamente las intimaciones, que muchas veces los consumidores necesitan algo más rápido y barato, y viene perfecto hoy, porque les tiro un dato. Hay una resolución que venía siendo prorrogada, si quieren anotar, pero bueno, se lo voy a pasar después de esto, la 1033/2021, que a partir de agosto, que entró en vigencia, venía prorrogándose, yo decía, ¿cuándo se va a empezar a aplicar? Obliga a todas las empresas grandes, no a pequeñas y medianas, a empresas grandes del país, a tener un correo electrónico para recibir reclamos, ya sea por un correo electrónico tradicional o a través de esta aplicación, que te da algunas ventajas más, para intimar a las empresas en forma extrajudicial. O sea, yo creo que se creó un nuevo domicilio electrónico de las empresas. Ahora estamos atentos a que las empresas lo publiquen, muchas empresas no lo están cumpliendo, así que estamos trabajando con la ONG para que lo hagan, pero esto se viene, es decir, nuestras intimaciones pueden empezar a ir por correo electrónico, y con la constancia de que si ese correo se abrió o no se abrió. Eso es lo que brinda, bajo la tecnología blockchain, brinda Notificas. Nosotros, a los presentes o a los que, Susana, ustedes digan del colegio que quieran chequear, queremos que la prueben a la herramienta, que la usen, que nos hagan devoluciones, muy sencillo usarlo, así que les vamos a regalar unos créditos a los que se registren. Me pueden, ya sea... me pueden mandar una lista a ustedes, los de colegio, o directamente,
si me mandan un correo a este mail, que lo anoto en el chat, o mandarme la lista, se puede implementar. Obviamente que puede ser usado para otras cuestiones, yo creo que las intimaciones a los trabajadores, o los trabajadores hacia las empresas, diligenciamiento de oficios, pero bueno, es un proyecto personal nuevo que les quería compartir con ustedes y que un poco me patrocina a mí. Así que bueno, por un lado patrocino a mi empresa y por otro lado comparto esta experiencia en materia de defensa del consumidor a lo largo de más de 20 años. No, solo me resta agradecerte. Quiero que Raúl le mandes una llavecita de regalo, así contesta y recibe las notificaciones de las empresas confianas, porque está escuchándote y me está peleando por teléfono, ¿no? Y nos estamos contestando. Así que te pido que por favor a las dos empresas que representan, que una es una concesionaria de Toyota y la otra de Chevrolet, puedan recibir las notificaciones electrónicas. Buenísimo, buenísimo, pero es cuestión de organización. A ver, ¿a qué logramos esquivándole a recibir notificaciones? ¿A cansar, a enojar al consumidor? Es decir... Igual que vos, y creo que vos diste en la tecla cuando hablaste de que hay una falencia, que es el tema de la educación en Argentina. Lamentablemente tenemos dos Argentinas, una que accede a todo, otra que no accede a nada, y para cuando hay un consumidor que insiste con sentido común o sin sentido común, hay 100 que no lo hacen. Entonces para las empresas, por ahí también tiene el sentido seguir peleando las cosas con viejas estructuras, con viejas defensas, porque en definitiva es ganancia que les queda a ellos y dinero que siguen manejando. Así que a Raúl solamente quiero decirte que te la regalo yo, no sé si tiene costo, pero siempre tenemos problemas con los autos acá. Profesor o doctor o colega, ¿cómo lo llamo? Colega. ¿O cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado. Yo, lejos de estar en alguno de los sectores, digamos, no soy abogado que me dedique habitualmente a temas de consumidores, he interpuesto demandas acá en Capital, la verdad que con buena suerte, porque o he logrado a través de las instancias y todo, es más, hasta ofreciendo prueba informática y todo, que es creo que una de las complejidades que trae aparejado ahora todo el tema. Entonces, yo tomando un poco el guante de Raúl, como para que no esté no solo en esta batalla, sino en el sentido de que yo entiendo que el proceso lo que tiene que lograr es un equilibrio, ¿no? Y el acceso a la justicia justamente lo que tiene que ser es equilibrado, ecuánime, y entiendo la preocupación de que los consumidores efectivamente entran en una relación asimétrica al proceso. Ahora, también es cierto que el consumidor entra con una representación, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando, que sí. También es peligroso llamar que hay abogados, digamos que, pues, digamos, en definitiva, todos tenemos la misma titulación y todos estamos habilitados para ingresar a un proceso, obviamente. Bueno, yo ahí te interrumpo, es decir, para mí, nosotros los abogados nos dan el título y nos hacen creer que somos abogados. Para mí nos falta la residencia. No, por supuesto. Pero entonces, yo entiendo que un abogado que está habitualmente y es un profesional del derecho al consumo, entra en una situación a veces ventajosa con respecto al contrincante. También es cierto que hay micromundos, es decir, puede ser que el abogado que esté demandando se dedique a 5 juicios y el abogado que tiene que contestar 300 demandas, a veces se le escapa el tiro, que es cuando uno litiga con Bueno, por eso, entonces, digo, uno tiene situaciones muy diversas cuando ingresa a un proceso.
Entonces, ya la ley, que es del año 93, que ha venido, ¿no?, evolucionando un montón, me imagino después con todo el ejercicio, trata de compensar esa relación asimétrica. La nueva sanción del Código Civil también, porque introduce principios, introduce reglas de interpretación genéricas y todo. Entonces, cuando uno ingresa también se encuentra que a veces también hay profesionales o estudios profesionalizados también por parte de los consumidores, porque digo, estamos hablando de un código procesal o reglas procesales que tienen que incorporarse para tratar de paliar esa asimetría. Pero digo, ojo, porque también las asociaciones que ingresan a litigar, litigan con el mismo código y litigan, digamos, con profesionales también desde el otro lado. Digo, digamos, para intercambiar un poco. Entonces, desde esa óptica, yo creo que es difícil muchas veces conciliar esos intereses, entendiendo que si el sistema es ecuánime, lo que tiene que sostener es un equilibrio donde el consumidor que realmente está afectado, el sistema lo que tiene que hacer es protegerlo, pero también a las empresas que invierten en el país, que lo que intentan es tener previsibilidad en todas sus inversiones y en todas sus operaciones, también lo que se les tiene que brindar es seguridad jurídica y que puedan defenderse adecuadamente, sin activismo judicial y sin reglas que sean permanentemente cambiadas y que puedan llegar a ser adaptadas según la conveniencia muchas veces del proceso y de las partes. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio y entiendo todo lo que estabas planteando, lo comparto también en muchos aspectos, pero sin dejar de lado esa seguridad y esa previsibilidad que tiene que tener el proceso y que para eso hay reglas. Sí, pero Diego, vengo del Congreso de Derecho Procesal Mendoza. Lorenzetti se paró y dijo, muchachos, tenemos que buscar un proceso para un proceso ajustado al derecho que estamos discutiendo. El derecho de familia no puede, el derecho de familia tiene que tener otro proceso completamente, ¿no? Es decir, el derecho laboral en muchas provincias, ustedes tienen un código de procedimiento laboral, ¿no? Sí, nosotros también en Buenos Aires. Capital, sí. ¿Y por qué? Porque era otra realidad. El derecho consumidor, lo que yo estoy planteando, es lo mismo, básicamente. Es decir, ojo, tiene sus notas particularidades que no son atendidas. Básicamente es lo que planteo en la charla. Pero siempre, y te sigo, es decir, siempre atendiendo al derecho de defensa, que también tiene rango constitucional. Yo creo que ahí eso es la base, la piedra de toque de cualquier flexibilización al proceso, porque se viene la flexibilización al proceso. No existe más el código de rito que nos enseñaron en la facultad. No, es decir, esta instrumentalidad, te voy a compartir el trabajo de Victoria Mossman, que es una de las mejores procesalistas del país, y hace una cita en 1906, ya criticando la rigidez del proceso. Es decir, y nosotros por ahí nos enseñaron un proceso más rígido, por ahí no sé, bueno, cada uno con su procesor, y bueno, y esa es la inteligencia y la aplicación y lo fino de cada abogado, porque en definitiva, digo, como decís, tenemos que dar herramientas a los abogados de un lado y del otro. Pero, a ver, de un lado y del otro. Y los abogados que defienden empresas también van a tener que juntarse, armar ideas y poner el grito en el cielo de determinadas situaciones como las que decía Raúl, o como la decía vos. Acá yo voy a plantear un poco de esto. Che, el proceso como lo conocemos se está olvidando del consumidor en este aspecto. Es decir, y me parece que vos creo que probablemente compartirías, porque si no me diría, no, mira, lo que dijiste acá está abierto a decir, es un disparate. Pero obviamente que también tenemos que estar abiertos a escuchar, es decir, yo no soy del combatir al capital o de pegarle al empresario, al contrario, no, lo sé muy bien y eso tenemos que tener cuidado. Pero bueno, ese es el laburo que hay que hacer, y ese es el laburo que hacemos los abogados día a día, perfeccionándonos, planteando estas cuestiones, descubriendo, che, mira, yo corté por acá y funcionó,
y ustedes también diciendo del otro lado, decir, che, ojo con esto, ojo con aquello. ¿Por qué no creamos algún tipo de sanción para la malicia procesal específica? No sé. Este tema se debate mucho en acciones colectivas. Es decir, otro día, si quieren, nos juntamos para charlar de acciones colectivas con un tema interesantísimo. Siempre está del lado de la empresa el tema de los abusos, de asociaciones de defensa del consumidor que hacen acciones colectivas a troche y mocha, sin ningún tipo de responsabilidad por costas y esas cuestiones. Eso siempre se ha escuchado eso. Pero que además, lo que sí, muchas veces generan es una fricción y un desgaste y una, si querés, movilizar un andamiaje que es grande y que muchas veces, vuelvo a decirte, si, por ejemplo, el tema de las costas, es decir, este tema tan discutido, que con los fallos estos de corte y con todo, que hay algunas cámaras de la justicia comercial de acá que todavía siguen teniendo una visión disonante de este tema. Porque, a ver, lo que muchas veces es tierra fértil para esos abusos es justamente litigar, vos decís, esa troche y moche, ¿pero por qué? Y porque no hay ninguna consecuencia económica de eso, que es el principio general de las costas. pero hay que diferenciar lo que es acciones colectivas en materia de costa. Yo fíjense que ese tema no lo toqué, porque son temas muy, como diciendo, trato de traer temas que nadie está hablando. Es decir, el tema de las costas, agarrás, pones costa, defensa del consumidor y te sale beneficio litigar sin gastos. Pero sí, pero hay que mirarlo. De las acciones colectivas iniciadas por la Asociación de Defensa del Consumidor, yo dijo una y no tenemos un mango, esa es la realidad. No son las acciones colectivas de Estados Unidos que las financian los estudios, entonces requiere otra mirada. Y después está la acción individual, que quizá para mí estamos inventando en la acción individual. La solución está en la ley. Hay una presunción de gratuidad del actor, presunción, que puede ser desvirtuada por la empresa. Con un juicio, con el inicio del incidente. Con el incidente de solvencia. Te digo una cosa, no he visto, mira, que está acá Nicolás Viola, que trabaja conmigo, no he visto en San Nicolás, donde es mi ámbito de actuación, un incidente de solvencia, jamás. Nunca. Quizá con lo que vos decís, bueno, ese abogado especializado también le está lleno de demanda. Bueno, la otra pregunta sería, ¿por qué está lleno de demanda? Che, bajá la cantidad de demanda, porque es verdad que después no te podés defender, o te defendés mal, apuradas, o entrás con los clichés que yo después critico en mi charla, ¿viste? Entonces, está lindo, hay que pensar y elaborar. Yo un poco comparto esta experiencia de tantos años de laburo y descubrí toda esta inconsistencia y se las comparto. Es decir, que no puedas probar la cuantía del beneficio cuando es un presupuesto de la sanción. Che, ¿cómo? El proceso no me da el instrumento para llegar a donde me dice la ley que tengo que llegar. Es llamativo. Bueno, esto lo descubrí yo, a esto nadie lo había dicho, o algunas cuestiones que no están de acuerdo con mí, pero creo que las quería sistematizar. Pero sí, abierto el debate, digo, y a ver, yo no soy contra empresa para nada, me junto, en el marco de las acciones colectivas, me junto con empresas muchas veces y te explican tu realidad, y hay que también saber ponerse en los zapatos del otro, eso de ya. Bueno, gracias. A ver acá. En San Nicolás ninguna empresa nos planteó un incidente de solvencia, como decía. En años de llevar cientos de expedientes de consumidor. Todos queremos un debate legal en juicio y eso implica mostrar todas las cartas. Claro, este tema de mostrar todas las cartas. Me pasó, miren esto de no mostrar las cartas. Un caso de un chico que tenía 190 pesos, cerró todas las cuentas, ¿no? Y le quedó 190 a favor en la tarjeta de crédito. 190 pesos a favor, ¿no? Y de un día para el otro, no sé, un error en el banco, le generan 190 en contra. No le avisan y lo dejan lo dejan en el veraz. ¿No? Planteamos esto en la demanda. Claro, pero no teníamos demasiada prueba, pero sí que estaba en el veraz. La empresa dice, no, los 190 existen y esto así, vos estabas bien anotado en el veraz. Vamos a la prueba. Acompaña a la empresa los resúmenes de cuentas y aparece perfectamente los 190 a su favor todos los meses
Y de repente, dos conceptos que le genera a la empresa, 190 en contra, 190 en contra, y le genera un saldo negativo de 190. Lo que habíamos dicho en la demanda, que completamente negado por la empresa, está aprobado con la documentación. ¿Saben cómo salió el fallo de primera instancia? En contra del consumidor. Se los puedo acompañar porque estoy haciendo los alegatos. Porque a ver, hay que salir un poco de la idea de que el conflicto de consumo es sencillo. Vos me decías, Diego, del tema de las pericias informáticas que se van a venir. Ver un resumen de cuenta, con la complejidad que tiene, que parece que están hechos para no entenderse. Ahora tengo un caso de impuesto país, que no sé qué hizo el Banco Río. Hay una chica voluntaria que entró ayer, le digo, tengo tu primer caso. Encerrate una semana a estudiar qué hizo el Banco Río con el impuesto país. Una vez que lo entienda, vení, me hace un resumen y después le ponemos lo jurídico. O sea, hay un montón de complejidad. Y tal es la complejidad que el juez terminó equivocándose y dándole lugar. Dice, según la documentación acompañada por la demandada, la deuda existía. Y cuando hubo que mirar con ojo, porque recién la empezamos a ver en la apelación, otro tema de la sorpresa que hablamos, veíamos que era totalmente contrario. O sea, que hasta los jueces se equivocan en esto, porque claro, en la facultad no te enseñan a leer un resumen de cuentas, tiene que estar muy... Y ese laburo lo tenemos que hacer nosotros y darle todo digerido al juez, porque si no, le bajamos además el rango de equivocación al juez, porque si no estamos todos peleando en segunda instancia, ¿no? Le bajamos el rango. Te quería agregar a lo que estabas diciendo, que hoy prácticamente hasta los resúmenes de cuenta, a ver, ya hoy no existe prácticamente que nosotros, bueno, vos no tanto, pero yo sí seguro, estuvimos formados en el mundo del soporte de papel, entonces es toda una dificultad. A mí, no voy a decir contra quién hice ese juicio, que me fue muy bien, pero que fue, pero era una empresa que vende online. Entonces, lo que más me dificultó de todo fue justamente bajar cada una de las... Claro. Entonces, me sirvió un libro que es espectacular, que bueno, no voy a pasar bueno, paso el chico, la verdad que que es de Bieli, es un tipo que escribe un de montón. Gastón. Sí, un montón de temas de prueba informática, es recontra útil, es muy claro. Sí, es un número uno. Legal Tech es un referente. Yo fui a una clase con él, es más, estaba interesado y fui, y la verdad que además es una persona muy generosa, digamos, desde su conocimiento estoy hablando, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que re interesante todo eso, pero el tema de hoy de prueba informática para todo lo que es consumidores y fue una experiencia, yo no me dedico, pero fue una experiencia gratificante porque pude terminar la demanda y todo, fue re interesante. Porque el desafío está ahí. Todavía yo sostengo que somos miles de abogados consumidores que faltan. Faltan miles y miles de abogados que hagan defensa del consumidor. Pero el mayor problema es que a quien está dirigida la demanda, que es al juzgado y a los empleados del juzgado, sí, muchas veces todas estas cuestiones que estaban en el libro, que están y que son técnicas, y que con una impugnación de una prueba en soporte digital, muchas veces hasta no las resuelven adecuadamente. Entonces, claro, eso también es otra dificultad. Digo, de un lado y del otro, ¿no? Del otro. Sí, nosotros, a ver, yo siempre digo, los jueces, los que están del otro lado del mostrador, somos todos abogados. Es decir, para mí son pares, ¿no? Claro. Hay bueno y malo como en todos lados. Nuestra misión, es decir, yo intento en estos espacios tratar de compartir la experiencia, de que seamos más los abogados que empiecen a animarse en esta disciplina. Hay un faltante de abogados, hay miles y millones de abogados de familia, laborales, los clásicos, daño y perjuicio, pero en esta disciplina está faltando expertise, quizás por estas dificultades. No es sencilla. No es sencilla. El daño y perjuicio, tiqui, saca un modelito, pin, como chaval en la esquina, quién venía. Estos son temas, pero también es fascinante, ¿no? Es decir, muy dinámica, muy cambiante. Al que le gusta estudiar está bueno.
y te sentí un poco ahí el Quijote. Pero bueno, yo creo que la charla creo que cumplió las expectativas. Le voy a pasar este drive, este link que le voy a pasar, ahí están, cópienlos en el chat, chicos. Es el anexo, no se los paso después al colegio. Si ustedes hacen clic, es el anexo de la documentación, ponencia, modelo descrito, todo un poquito que es lo que fui comentando. ¿Ok? Y con respecto a Notifica, a disposición, me dan un listado y se registran y yo les voy obsequiando los créditos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, gracias, Susana. Gracias por la diferencia que has tenido para con el colegio. No, por favor. Tiempo, fue clara la exposición. Compartimos un montón de cosas. Hay que seguir perfeccionándonos y seguir debatiendo. Acá en Santa Rosa te cuento que en este último caso hubo un error de carátula, que en vez de poner juicio sumarísimo no teníamos la voz para hacerlo en forma digital en ese entonces, me lo pusieron como juicio sumario, y que nos llevó a error a todo el mundo. En el momento aplicaban las reglas del sumarísimo en la resolución, pero la carátula, como todavía era papel, decía sumario. Bueno, peor que hubiera sido al revés. No, sí, pero... Porque los plazos del sumarísimo eran más cortos. No, sí, pero ¿qué pasó? Sí. Que las empresas demandadas se olvidaron de incorporar pruebas, y al momento en que quisieron incorporarlas, lo sacaron corriendo. Y las fuimos supliendo y sumándonos, ellos alguna de las mías, yo alguna de los de ellos, y el juzgado entendió que teníamos que cambiar la voz del proceso porque nos llevaba a error. Claro. La situación, ¿me entendés? Sí, pero sí, bueno, hasta eso nos ha pasado. Son cosas que no te la explican en la facultad. No, por eso hay que crear estos espacios. Por eso hay que crear estos espacios. Cada vez más. Bueno, chicos, colegas, a disposición. Gracias por la compañía. Que tengan buenas tardes.